Hola, me llamo Sofía y, por las vueltas que da la vida, a mis 40 y pocos años, ya me he casado 2 veces. Vivo en el área metropolitana de Madrid. Claro que, siendo este mi segundo matrimonio, puedo decir que todavía estoy de luna de miel, ¿no? En este momento he construido una nueva familia con mi nuevo marido y estoy viviendo una vida verdaderamente feliz. Hace poco tiempo, un gran problema y una gran preocupación se resolvieron, y para celebrarlo, he decidido compartir mi antigua historia, para liberarla de una vez por todas de mi corazón. Para contar esta historia, creo que necesito empezar por hablar de mi personalidad. Desde pequeña, siempre he tenido esta extraña característica de que, cuando me encargaba de algo, lo llevaba hasta el final. Durante la etapa escolar, siempre fui la delegada de clase, y en la universidad, llegué a ser presidenta de la asociación de estudiantes. Incluso me gustaba hacerlo, pero no era algo en lo que insistiera. Sin embargo, si nadie más daba un paso al frente, el trabajo siempre acababa en mis manos. Una vez, sintiendo que siempre era yo la que lo asumía todo, intenté cederle el turno a otra persona. Pero, al ver a los demás hacer las cosas, me sentía un poco frustrada y acababa prefiriendo encargarme yo de todo. Por encima de todo, mi gran fortaleza siempre fue la parte financiera y contable, ya fuera organizando el regalo del día del maestro en el colegio o juntando dinero para los gastos del viaje de fin de curso en la facultad, siempre era lo mismo. Para mí, era imposible dejar las cosas al azar, sin saber quién había pagado qué y dónde se había gastado el dinero. Guardaba cada ticket, cada recibo, y lo organizaba todo para que no hubiera confusiones más tarde. Había compañeros que pensaban que eso era una exageración. Vaya, Sofía, eres increíble. ¿De verdad hace falta organizar todo esto así? Es solo para no liarnos más tarde, pero es dinero de todos. ¿Cómo nos vamos a liar? Es solo dividirlo todo a partes iguales. Y ya está. Ahora está todo bien, pero luego siempre surgen problemas. Si es por dividir a partes iguales, para mí es más fácil, pero hay que prevenir cualquier eventualidad. Cuando yo decía esto, todos asentían, y el asunto moría ahí. Sé que algunos amigos podían considerarme un poco agobiante, pero siempre he creído que, en asuntos públicos y de dinero, esta organización era esencial. Nunca lo vi como un defecto. Al contrario, siempre lo he considerado una de mis mayores cualidades. Al menos, cuando yo estaba al cargo, rara vez había malos rollos entre la gente por culpa del dinero. Llegó a un punto en que, incluso cuando me iba de vacaciones con mis amigos de toda la vida, era yo quien gestionaba el dinero del viaje. No era algo que yo me ofreciera a hacer, pero siempre terminaba así. Simplemente no me gustaba la sensación incómoda que quedaba al final. Las vacaciones son para crear buenos recuerdos, y discutir por dinero después solo lo estropea todo. ¿Verdad? Con esta personalidad, fue natural que mi carrera profesional siguiera esa dirección. Estudié mucho para ser contable colegiada. Pensé que, si me convertía en contable o auditora, podría usar esta aptitud mía de la mejor manera. Por eso, me preparé con mucha seriedad. Pero, cuando hice el examen de acceso al colegio de contables, me di cuenta de que era mucho más difícil de lo que imaginaba. No era solo coger una calculadora y hacer cuentas, era mucho más complejo. Y suspendí varias veces. Por más que me esforzaba, no lo conseguía. Con el tiempo, empecé a sentirme presionada. Si tardaba más, me quedaría atrás con respecto a mis amigos en términos de carrera, y sería más difícil encontrar un buen empleo en una empresa de renombre. Pensé mucho si debía seguir insistiendo, o si debía cambiar de rumbo. Al final, renuncié valientemente a ser contable, y encontré trabajo en una empresa privada. Era una pyme, pero parecía tener un futuro prometedor. Era una empresa de diseño de interiores, una especie de franquicia de una gran marca. Por eso, parecía bastante estable, y decidí arriesgarme. Mi trabajo no era en el área de la ejecución de los proyectos de interiores. Yo atendía a los clientes y elaboraba los presupuestos. Al principio, fue bien. Estaba acostumbrada a los números, por lo que era rápida haciendo cálculos. Y como siempre había hablado mucho en público, las reuniones con los clientes no eran tan difíciles como pensaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, me di cuenta de que lo más importante en este trabajo no era la capacidad de cálculo ni las habilidades de comunicación. Lo más importante era la resistencia mental. Este trabajo nos desgastaba poco a poco. Como los proyectos de interiores implican mucho dinero, había muchísima gente intentando ahorrar hasta el último céntimo.
Este precio no tiene ningún sentido. Ya he estado mirando en varios sitios. Estimado cliente, el precio de los materiales ha subido muchísimo últimamente. Este es el valor más ajustado que podemos ofrecer. Esa historia es la misma en todas partes. En otros sitios, no me dieron un precio tan alto. Si tiene el presupuesto que vio, ¿podemos echarle un vistazo? Puede que haya diferencias en la composición de los materiales. Podemos comprobar si hay algo en lo que podamos ajustar. Fui a una tienda en otro barrio y era mucho más barato. Al final, todo viene de la misma fábrica. ¿No? ¿Qué margen de beneficio estáis poniendo vosotros? Algunos de los materiales que el cliente ha elegido son desarrollados y distribuidos exclusivamente por nosotros. La diferencia de precio probablemente venga de ahí. Si tiene dudas, no necesita decidir hoy. Puede ver otras propuestas. Y, cuando se decida, vuelva a contactarnos. No, no quiero pensar más. Quiero comprar aquí. Por eso, le pido que me haga un descuento. ¿Qué podemos ajustar aquí? Dice que esto no se puede. Aquello tampoco. Pasar el día entero lidiando con personas que insisten en lo imposible comenzó a irritarme, sin que me diera cuenta. En esa época, mis amigos decían que parecía una guerrera. Yo me reía, pero por dentro pensaba, es verdad, he cambiado un poco con esta mierda de vida profesional. Fue en una fase en la que pasaba los días lidiando con clientes difíciles en la empresa, sintiéndome constantemente en alerta, cuando, irónicamente, me convertí en un corderito manso delante de una única persona. Esa persona era mi exmarido. En el trabajo, vivía literalmente en modo lista para la batalla, pero bastaba ver su rostro para que ese modo se apagara. Era extraño para mí. Parecía que tenía un interruptor. Conocí a mi exmarido poco después de empezar a trabajar en la empresa de interiores. Él era empleado de la tienda de iluminación que estaba justo al lado de la nuestra. Como la decoración de interiores y la iluminación son cosas que la gente suele mirar en conjunto, era frecuente que nuestros clientes fueran los mismos. Naturalmente, nos cruzábamos muchas veces por motivos de trabajo. Cuando un cliente nuestro preguntaba dónde podía ver lámparas, lo enviábamos a la tienda de al lado. Y cuando un cliente de allí preguntaba si ellos también hacían reformas, lo mandaban a nuestra empresa. Esto ocurría varias veces al día, así que acabamos por saludar automáticamente a los empleados de la tienda de iluminación. Al principio, él era solo una persona más que veía por allí, pero, por una serie de coincidencias, empezamos a vernos con mucha frecuencia. En mi empresa, además de mí, había otras 2 personas de mi edad. En cambio, la tienda de iluminación donde trabajaba mi exmarido, a pesar de ser un espacio grande de 3 plantas, era un negocio familiar. Trabajaban allí los dueños, una pareja, y algunos familiares. Como resultado, mi exmarido era el único joven allí, trabajando en medio de adultos con una diferencia de edad considerable. Quizás por eso, a la hora de comer, siempre venía a nuestro lado. Al parecer, sus jefes pensaban que comer fuera era un despilfarro, y siempre traían tupper. Así, él acababa quedándose solo. En cierto momento, se convirtió en una costumbre que viniera a comer con nosotros a nuestra empresa. Cuando venía, formábamos un grupo de 4. Era el número ideal para no tener dudas al elegir el menú y para pedir varias cosas y compartir. Además, él tenía una personalidad relajada y simpática, por lo que todos lo acogieron bien. Hola, ya estoy aquí. ¿Habéis decidido el menú de hoy? Todavía no. Íbamos a pedir ahora. Tuvimos un cliente justo antes de comer que era muy tiquismiquis, y acabamos de terminar ahora. Ah, ¿por casualidad era un señor con un chaleco beige? Yo también lo pasé mal con él por la mañana. Ni me lo digas. Era él. Ya me lo imaginaba. ¿Entonces también fue a vuestra tienda? Pues sí. Oye, ¿qué tal si comemos algo bien picante hoy? Creo que todos necesitamos desahogarnos. Era así. Conversaciones banales, pero aquel ambiente alegre me reconfortaba enormemente. Por muy complicada que tuviera la cabeza con el trabajo, durante la comida solo hablábamos de comida, del tiempo, de los mejores restaurantes de la zona, cosas sencillas. Dicen que los lazos se crean en la mesa. Y fue exactamente lo que pasó. Además, mis 2 compañeros ya estaban casados. Así, naturalmente, los únicos solteros éramos él y yo. Por eso, a veces, después del trabajo, íbamos a tomar algo juntos. Íbamos por Malasaña o La Latina para tomar una caña, que rápidamente se convertía en 2 o 3. Después de conocernos y comer juntos durante aproximadamente un año, empezamos a salir.
Al encontrar a una buena persona, mi personalidad, que se había vuelto tan irritable, comenzó a suavizarse. Aunque pasara todo el día tensa en el trabajo, bastaba ver su rostro al final del día para que mi ceño fruncido se relajara. Cuando anunciamos que nos íbamos a casar, la reacción de todo el mundo fue prácticamente la misma. Si no os casabais vosotros, ¿quién se iba a casar? Era lo que más oíamos. A ojos de los demás, éramos una pareja que encajaba a la perfección. Teníamos gustos similares para comer, la conversación fluía, y aunque discutiéramos, nunca duraba mucho. Por eso, mientras éramos novios, sinceramente, nunca pensé que el matrimonio pudiera ser tan diferente. La frase "el matrimonio es la vida real". En aquel momento, pensé que era solo un dicho. Cosas que no se notan antes de vivir juntos empezaron a aparecer, una a una, cuando pasamos a compartir la misma casa. La mayor diferencia que sentí fue que mi marido era una persona que prácticamente no hacía planes. Él era del tipo que pensaba, el día de hoy tiene que ser feliz para tener fuerza para vivir el mañana. Yo, por otro lado, era del tipo que necesitaba tener las tareas de hoy todas hechas para poder siquiera pensar en el día siguiente. Mientras éramos novios, esa característica suya incluso me parecía atractiva. Como yo era una persona que vivía pegada a listas y planes, sentía una cierta envidia de la gente como él. Me parecía increíble poder disfrutar del presente de esa manera, sin grandes preocupaciones. En ese momento, pensé que, por ser diferentes, nos complementábamos, pero viviendo en la misma casa, con la misma rutina, me di cuenta de que no funcionaba. Mi marido no tenía ningún problema en dejar para mañana lo que se podía hacer hoy. Cariño, esto puede esperar a mañana. Hoy vamos a descansar y ya. Si no lo hacemos hoy, mañana se acumulará con otras cosas. No pasa nada. Aplazarlo un día no mata a nadie. Esta conversación era muy frecuente. Él siempre insistía en vivir el presente con alegría, y yo, cada vez que lo oía, sentía una opresión en el pecho. Nunca se sabe lo que la vida nos depara, y no podía evitar pensar que teníamos que trabajar duro hoy, ahorrar dinero, para que el mañana también fuera bien. Sin darme cuenta empecé a echarle sermones. Ahora puede parecer que todo está bien, pero la vida da muchas vueltas. De repente, puede pasar algo en la empresa. Podemos ponernos enfermos. Tenemos que pensar en eso y reducir los gastos superfluos. Ya vienes con esos pensamientos tan lejanos. Todavía no tenemos edad para preocuparnos por eso. Además, no ganamos menos que los demás. Ganamos bien. Vivimos bien. ¿Por qué tenemos que vivir de forma tan estricta ya? El dinero se vuelve a ganar, pero eso es lo que piensas ahora. ¿Cómo vamos a afrontar algo que ocurra de repente? Y no somos solo nosotros. Tenemos que pensar también en nuestros padres. Mis padres todavía están hechos unos robles. Y tus suegros hacen ejercicio. Están fenomenal. Siempre estás anticipando lo peor. ¿Qué gracia tiene vivir así? Contando hasta el último céntimo. Al oír aquello me quedaba sin palabras, pero, al mismo tiempo, sentía una rabia creciente. No es que quisiera vivir contando los céntimos, pero él me hacía sentir como si yo fuera una persona sin ninguna gracia. Fingía escuchar lo que yo decía, pero luego se reía o cambiaba de tema. Claro que, a veces, su impulsividad era positiva. Muy raramente, pero ocurría. Un fin de semana que estábamos en casa sin planes, tumbados en el sofá. De repente agitaba las llaves del coche y decía: «Cariño, estar en casa sin hacer nada es un rollo. Vamos a airearnos. Acabo de alquilar una autocaravana. ¿Qué? ¿Ahora? ¿Has alquilado una autocaravana ahora?» «Sí. Encontré un sitio que hace alquileres para el mismo día. Me pareció que estabas aburrida, sin nada que hacer, y encontré esto. Irse sin ningún plan también tiene su gracia. En serio. Tú siempre eres así». De repente, sinceramente, al principio me quedaba perpleja, pero también lo admiraba. ¿Cómo podía ser tan decidido? Y, cuando íbamos, acababa siendo genial. Y, como yo lo disfrutaba y me divertía, él se entusiasmaba y empezaba a preparar la siguiente aventura. El colmo fue cuando, de repente, decidió que íbamos a pasar un fin de semana en un hotel de lujo y lo pagó todo sin decirme nada. «Cariño, no tienes nada para este fin de semana, ¿verdad? Ayer estaba en internet y pillé una oferta espectacular. Como has estado tan estresada con el trabajo, decidí arriesgarme. Por este precio no había razón para no ir, ¿no crees? Vaya, ¿qué es esto? ¿Cómo has conseguido esto? A ver. Madre mía, es verdad.
¿Cómo conseguiste este precio para este hotel? Eres el mejor. A este precio. Se cancelan hasta los compromisos. Claro que sí. Tú solo tienes que confiar en mí y venir. Soy el maestro de esto. No te dije nada ayer para que fuera una sorpresa, pero te lo digo ahora por si tenías algún plan para el fin de semana. Pero no tienes nada, ¿verdad? Este fin de semana es para esto. En esos momentos recordaba la época en que éramos novios y mientras disfrutábamos era genial. ¿A quién no le gusta un fin de semana de lujo en un hotel? En esos momentos, también yo me desconectaba de todo y descansaba. Pero eso era una o dos veces. Cuando se convirtió en un patrón, por mucho que fueran ofertas y descuentos, el dinero se sumaba. Inevitablemente, me enfrenté a la realidad llamada extracto de la tarjeta de crédito. Honestamente, el importe era bastante elevado, pero no quise decir nada en ese momento. Habíamos hecho los viajes. Fuimos al hotel. Pensándolo bien, era natural que el importe fuera ese. Lo que me dejaba aún más confusa era el hecho de que yo también lo había disfrutado. No fui arrastrada a la fuerza. Fui yo la que dijo que el hotel era estupendo. Fui yo la que comió comida deliciosa y sacó fotos. Había sido feliz en ese momento. Y ahora darme la vuelta y preguntar por qué gastamos tanto dinero me parecería un poco hipócrita. Por eso, ese mes decidí dejarlo pasar. En lugar de eso, abordé el asunto de forma muy ligera, sin ninguna presión. Le dije que me parecía que habíamos salido un poco demasiado ese mes, y que, aunque había sido divertido, lo gastado estaba, y que a partir del mes siguiente, deberíamos empezar a ahorrar un poco. Él estuvo de acuerdo sin ningún problema. Dijo que también sabía que había gastado mucho, y que a partir de entonces, intentaría controlarse. Pensé que afortunadamente todavía era posible dialogar con él, pero el problema vino después. A pesar de haber dicho que íbamos a reducir los gastos, nuestro estilo de vida no cambió en absoluto. Pedía comida a domicilio a escondidas y solo me informaba después. Llegaba a casa del trabajo, y de repente decía que un amigo lo había llamado y se iba a tomar algo. Y luego, como si nada, añadía que había pagado él la cuenta. Cada gasto individualmente no era muy grande, pero, acumulados, no había señal de que la factura de la tarjeta de crédito fuera a disminuir. Al contrario, después de haber acordado reducir el próximo mes, yo esperaba que los gastos disminuyeran un poco, pero, extrañamente, parecían aumentar aún más. Fue entonces cuando, sin darme cuenta, empecé a hacer cuentas por mi cuenta. Luz, comunidad, comida, transporte. Lo dividí todo por categorías, pensando puedo recortar aquí. Esa costumbre que tengo. Al fin y al cabo, soy buena en eso. Un día la situación llegó a este punto. Yo estaba en el supermercado comparando precios y mi marido, a mi lado, dijo con la mayor naturalidad: ¿Cuánto tiempo llevas mirando eso? Por unos céntimos de diferencia, no merece la pena. Son solo unos euros. Si comparamos el uso y el precio, es mejor. Tú compras todo sin pensar. ¿De verdad tenemos que ahorrar tanto en la comida que comemos? Al oír aquello sentí una rabia súbita. Me considero una persona racional, no una tacaña. Pero ese hombre me estaba convirtiendo constantemente en una mezquina. Dicen que, después de casarse, la gente consigue ahorrar más. Pero yo, después de casarme, estaba gastando mucho más. Ese día, decidí tener una conversación seria con él. No es para echarte un sermón, pero creo que necesitamos hablar en serio de esto. ¿Podemos seguir gastando así? ¿Cómo vamos a vivir en el futuro? ¿Por qué te pones tan dramática otra vez? Tengo que hacerlo. Siempre estamos diciendo, el próximo mes reducimos y nada cambia. Pero mi marido no estuvo de acuerdo de inmediato. Y a partir de ahí la conversación empezó a agriarse. Acabé tocando el tema de los hijos. En realidad, no quería abordar el tema de esta forma. Pero, en esa situación, no tuve otra opción. Entonces no vamos a tener hijos. Vamos a seguir viviendo así, sin planes. Y si pasa, pues los tenemos. Para tener un hijo hace falta dinero. Las consultas con el ginecólogo, el dinero para cualquier imprevisto durante el embarazo, el coste de la guardería, del parto, de las cosas para el bebé, todo eso es dinero que necesitamos tener ya. Claro que vamos a tener hijos. Las cosas para el bebé se pueden heredar o comprar de segunda mano, y el Estado da algunas ayudas para los gastos médicos. ¿Y crees que no tenemos dinero para eso? No te preocupes tanto antes de tiempo. Los gastos del posparto tampoco son pocos. Estás pensando en todo eso, ¿verdad? Sí, el posparto. He oído que es caro.
Pero en esas cosas, ¿no debería ayudar nuestra familia? Normalmente, la recuperación posparto se hace en casa de la madre. Si no tenemos dinero para una clínica, te quedas en casa de tu madre recuperándote. En ese momento, me di cuenta de que era un completo irresponsable. Decía que de alguna manera se arreglará, pero parecía no pensar en lo más mínimo en mi cuerpo, en nuestro hijo. Este hombre no tenía, de hecho, ninguna capacidad de planificación. Para él, el dinero, los hijos, todo se resolvía sobre la marcha. Sentí que aún no tenía certezas. Por eso, sin que mi marido lo supiera, empecé a tomar la píldora. Al escribir esto, siento cierto reparo, pero mi intención no era no tener hijos nunca. En absoluto. Yo solo quería esperar, al menos, hasta que estuviéramos preparados, como pareja, para tener un hijo. No se trataba de tener todo el dinero perfectamente ahorrado, sino de tener, como mínimo, un plan. Pero mi marido seguía con la actitud de «ya veremos». Y francamente, la que pasa por el embarazo y las dificultades soy yo. Por eso, sus palabras me asustaban. El problema fue que, estúpidamente, me descubrió. Un día, de repente, mi marido apareció con la caja de las pastillas en la mano y me miró. Tenía una expresión completamente seria. «¿Qué es esto? Cariño, eso». «Escúchame primero. ¿Estabas tomando la píldora a mis espaldas? No es exactamente a escondidas. Es que siento que todavía no estoy preparada. Vaya, esto es increíble. ¿Esto no es una traición?» A partir de ese momento dejó de ser una conversación y pasó a ser una discusión unilateral. Claro que yo me había equivocado al tomar la decisión sin hablar con él, así que no tenía mucho que decir. Intenté calmarlo, convencerlo, pero no estaba dispuesto a escucharme. Decía que se sentía completamente excluido. Un hijo se hace entre dos. ¿Por qué había decidido yo sola? Decía que su orgullo estaba completamente destrozado. Yo argumenté que tener un hijo sin estar preparados era aún más irresponsable. Pero mis palabras no tuvieron ningún efecto. Dinero, dinero, dinero. Solo tienes dinero en la cabeza. ¿Y los niños con qué se crían, si no es con dinero? ¿Crees que todo el mundo va con una calculadora en la mano decidiendo si tiene hijos? Di algo que tenga sentido. La discusión acabó llegando a oídos de mi suegra. O mejor dicho, mi marido debió de contárselo todo. Lo dolido que se sentía, que la nuera estaba tomando la píldora para no tener hijos. A partir de entonces, empecé a recibir llamadas de mi suegra. Si era para esto, ¿para qué te casaste? ¿Cómo tomas una decisión tan importante tú sola? Hoy en día hay tanta gente sufriendo por no poder quedarse embarazada, y tú, en lugar de esforzarte, tomas la píldora. ¿Cómo has sido capaz de hacer algo así? Señora, no es que no quiera tener. Entonces, ¿qué es? ¿Y si después, por culpa de esas pastillas, no puedes tener hijos? En un mundo como el de hoy, no tener hijos por falta de dinero no tiene sentido. Cualquiera que fuera mi explicación, yo ya era la nuera mala. En ese momento mi marido tuvo una idea completamente diferente. Cansado de hablar de dinero, y diciendo que no tener un hijo por esa causa no tenía sentido, decidió que iba a resolver el problema financiero él mismo, y la solución que encontró fue un negocio. Voy a abrir un pequeño negocio. Yo entiendo de iluminación, ya sabes. Tengo un ojo para las lámparas que es espectacular. ¿Qué estás diciendo? De repente, incluso las personas más competentes pueden llevar un negocio a la quiebra. ¿Crees que es chasquear los dedos y abrir una tienda? Eres tan frustrante. Cualquier cosa que digo, tú dices enseguida que no. Nunca me apoyas. Hay que empezar algo para ver los resultados. Quedarse solo con miedo no lleva a ninguna parte. Le dije que él era el que estaba diciendo tonterías. De verdad que se lo dije. Ya íbamos con el presupuesto ajustado. ¿Cómo pensaba en abrir un negocio? Y, como mínimo, si iba a abrir un negocio, tenía que prepararlo debidamente, ¿no? Pero no me escuchó. Al final, con la ayuda de mi suegra, abrió una pequeña tienda de iluminación en el centro de Madrid. Mi marido decía que tenía un ojo increíble para las lámparas y que la gente aparecería de forma natural, y después pasaba el día entero metido en la tienda sin hacer absolutamente nada. Cuando entraba un cliente, ni siquiera se dirigía a él. Se quedaba jugando con el móvil. Al ver aquello, sentía que se me encogía el corazón. Pero, ¿qué podía hacer yo? La tienda estaba abierta, y para no salir yo perjudicada, tenía que ayudarlo. Por eso, fui yo quien organizó los proveedores, gestionó las facturas y la contabilidad.
y en casa ahorraba al máximo en los gastos. Yo veía esto como una forma de apoyarlo, sinceramente. Mi única preocupación era salvar la tienda, pero mi marido lo consideraba una obligación. Lo oía decirles a sus amigos que una buena esposa tiene que dar este tipo de apoyo, y me hervía la sangre. Cuando dije yo que quería ser mujer de un empresario, ¿acaso pedí pasar por esto? Verlo pavonearse, embriagado con su nueva posición de jefe, era irritante, hasta que inevitablemente ocurrió el desastre. Un día, mi marido apareció con unos papeles y me dijo: «Cariño, necesito pedir un préstamo para la tienda, pero no me lo aprueban. Si eres mi avalista, creo que lo conseguiré. Firma aquí, por favor». Yo obviamente me negué. Ser avalista de un préstamo es extremadamente peligroso. Además, mi marido no tenía el más mínimo talento para los negocios. La tienda estaba llena de lámparas que no se vendían, acumulando polvo. Cuando entraba un cliente, apenas lo atendía, siempre pegado a los juegos del móvil. ¿Quién iba a hablar con él y comprar algo? El alquiler estaba atrasado, no entraba dinero, y mientras tanto se reunía con sus amigos y por ser el jefe pagaba las rondas. Era cuestión de tiempo que el dinero se acabara. Él insistía en que tenía que ayudarlo a salvar la tienda. Me pedía que pidiera el préstamo, una presión constante que me daba dolores de cabeza. Y cuando mi suegra se unió a él, la situación se volvió insoportable. Al final, acabé firmando. Pero... ¿sabéis qué? Por más que aguanté, la situación no mejoró. Al principio, era solo tenemos que aguantar este mes. Dicen que un negocio siempre tarda un tiempo en arrancar. Me aferré a esa idea. El primer mes siempre es así. A partir del segundo, las cosas mejorarán. Pero la realidad fue que, incluso con el préstamo, las cosas no mejoraron. Empeoraron. Poco después, mi marido empezó a no pagar los intereses del préstamo de la tienda. A partir de ahí, el desenlace se volvió obvio para cualquiera. Sí, acabamos cerrando la tienda. El problema es que, incluso en medio de todo aquello, mi marido nunca admitió que la culpa era suya. Al contrario, me echó todas las culpas a mí. La razón por la que el negocio quebró, la razón por la que las ventas no iban bien, era, según él, porque yo no lo había ayudado debidamente. Si me hubieras ayudado como es debido desde el principio, no habríamos llegado a este punto. ¿Qué más podía haber hecho? El aval, el dinero. Si hubieras sido un poco más proactivo en su momento, no estaríamos en esta situación. Los negocios son una cuestión de timing, y fuiste tú quien lo estropeó todo. Al oír aquello, mi primera reacción no fue de rabia, sino de incredulidad. ¿Qué más podía haber hecho yo? Fui yo quien se encargó de las facturas, la contabilidad, los contactos con los proveedores. Incluso iba a limpiar la tienda cuando no había nadie. ¿Tendría que haber hecho el trabajo de vendedor por él? ¿Tendría que haber salido a la calle con una lámpara en la mano gritando «comprad», y no quedó ahí? Mi suegra se unió a la fiesta. Empezó a llamarme, a aparecer en mi casa, y las palabras se volvieron cada vez más explícitas. Desde que tú entraste en esta familia como nuera, nuestra casa ha quedado en este estado. Señora, no sé qué he hecho tan mal. Lo único que recuerdo haber hecho fue apoyar a su hijo e intentar ahorrar dinero. Debería regañar a su hijo, que ni con toda mi ayuda fue capaz de gestionar un negocio. Yo sabía que mi suegra estaba actuando así porque ella también estaba desesperada. Para ayudar a su hijo, habían utilizado sus ahorros de la jubilación e incluso hipotecado la casa. Necesitaban culpar a alguien, y como no podían culpar a su propio hijo, se unieron para atormentarme. Culpar a los demás es siempre lo más fácil, ¿no? Mi marido acabó acusándome de no tener talento para ganar dinero y de ser solo un lastre en su vida. A partir de ahí, empecé a no querer ir a casa. Al principio, yo misma pensé que estaba exagerando. Al fin y al cabo, era mi casa. Éramos una pareja. Pero, cada vez que subía en el ascensor y me paraba frente a la puerta de casa, sentía que se me oprimía el pecho. Empecé a hacer horas extra a propósito, no porque tuviera trabajo, sino para llegar a casa más tarde. El dinero que ganábamos era limitado, pero las deudas eran enormes y mi salud mental se deterioraba cada día. Empecé a saltarme comidas. Tenía hambre, pero no tenía fuerzas para comer. Sobrevivía a base de café. Hacía más horas extra. Llegaba a casa y me acostaba inmediatamente. Mi cuerpo empezaba a dar señales de agotamiento, pero en ese momento no tenía energía para preocuparme por ello. Hasta que un día me desmayé. Sinceramente,
Todavía hoy no recuerdo bien dónde fue. Cuando recuperé la conciencia, estaba en urgencias, tumbada con una vía en el brazo. Poco después, entraron mi marido y mi suegra. Las palabras que escuché en ese momento todavía resuenan en mi cabeza. Parece que está bien. ¿Para qué tanto escándalo? ¿No estará fingiendo? Qué desperdicio de dinero venir al hospital. En ese momento, más que rabia, sentí una claridad. Ah, estas personas siempre van a ser así. ¿Acaso se pararon a pensar por qué me había desmayado? En cuanto ese pensamiento se me ocurrió, me di cuenta de que ya no había razón para aguantar. No puedo seguir viviendo así. Vamos a divorciarnos. Después de montar toda esa escena de desmayarte, ¿aún vienes con esas? Mira, yo tampoco te aguanto ya. De acuerdo. Vamos a divorciarnos. Divorcio. El divorcio fue sorprendentemente rápido y vacío. No teníamos hijos, y ya estábamos hartos el uno del otro. Repartimos lo que teníamos y nos dimos la espalda, con la promesa de no volver a vernos nunca más. Después del divorcio, desarrollé un verdadero pavor a los hombres. Literalmente. Si alguien mencionaba una cita a ciegas, me enfadaba al instante. Si la conversación era sobre salir con alguien, me levantaba y me iba. La gente a mi alrededor decía que cambiaría de opinión si conocía a la persona adecuada. Pero en ese momento estaba convencida. En mi vida no habrá un segundo matrimonio. No habrá más hombres. Cerré mi corazón. Y durante 3 años opté por vivir sola. Pero, al parecer, no debemos hacer promesas definitivas en la vida. La expresión cambié un cacharro por un coche de lujo me parecía una historia de otros, pero la verdad es que me presentaron a una persona que me comprendía y me escuchaba hasta el final. Él tenía una historia similar a la mía. También había pasado por el dolor de un divorcio. En su caso, el motivo fue haberse centrado demasiado en el trabajo y haber descuidado a su familia. La mujer acabó siéndole infiel, y cuando él lo descubrió, se divorciaron. Al contarme la historia, no se lamentó ni culpó a su exmujer, solo dijo: en aquel momento, creo que usé el trabajo como excusa y abandoné a mi familia. La forma en que lo dijo me pareció diferente. Al igual que yo, él había declarado que no volvería a casarse y llevaba mucho tiempo viviendo solo cuando nos conocimos. Por eso, desde el principio, nuestra relación no fue una pasión arrolladora, sino algo extrañamente cómodo. Había muchas cosas que no necesitábamos explicar y otras que encajaban de forma natural, sin esfuerzo. Fue increíble cómo todo pareció correcto desde el principio, como si siempre hubiéramos sido uno solo. No necesitaba ocultar nada sobre el dinero, y él no se sentía presionado cuando yo hablaba de planes. Aquellas cuestiones que causaron tantos conflictos con mi exmarido, la forma de gastar el dinero, el estilo de vida, con él, simplemente no existían. Acabamos casándonos. Y con mi nuevo marido, fui yo quien sintió primero el deseo de tener un hijo. Con mi exmarido, la idea de tener un hijo con alguien tan irresponsable, que decía, es solo tenerlo, me asustaba, pero esta vez fue diferente. Me sentí tan estable, tanto a nivel financiero como emocional, que fui yo quien dijo que quería tener un hijo. Dejé el trabajo y empecé a prepararme para quedarme embarazada. Quería que mi cuerpo descansara, reducir el estrés. Hice todo lo que estaba a mi alcance. Pero las cosas no salieron como esperaba. Con mi edad, acabamos recurriendo a la fecundación in vitro. Y durante el proceso de FIV, confieso que fue muy difícil. El cuerpo sufría, pero la mente sufría aún más. Al estar siempre en casa, pensaba demasiado. Los intentos fallidos sucesivos me trajeron una ola de depresión. Empecé a tener seguimiento psicológico en la misma clínica, y la terapeuta me dijo algo importante. Sería bueno tener una actividad productiva, aunque fuera por unas pocas horas al día. Ella pensaba que, como yo había pasado toda mi vida trabajando, y de repente estaba en casa, solo intentando quedarme embarazada, la depresión se había agravado. Al oír aquello, me di cuenta de que tal vez ese era realmente el problema. Empecé a buscar algo que pudiera hacer solo unas horas al día. Fue entonces cuando mi nuevo marido sugirió: cariño, tú haces unos bocadillos de calamares que están para chuparse los dedos. ¿Qué tal si abres un pequeño bar de tapas cerca de un colegio o un centro de estudios? ¿Un bar de tapas? Me gusta la idea de trabajar, pero un negocio de hostelería, aunque sea pequeño, ¿no será demasiado agotador? Sería algo muy pequeño, no para que trabajes todo el día, sino solo unas horas, para que no te sientas tan aburrida.
¿Qué te parece? Pero, ¿no sería un desperdicio de dinero si no da beneficios? Cariño, vamos a dejar una cosa muy clara. El objetivo de esto no es ganar dinero, es para ti. Como tu actividad ha disminuido, esto sería una forma de trabajar, conocer gente y cuidar tu salud mental. Y los tratamientos cuestan dinero. No es para que te agobies si no da beneficios. ¿Entendido? Cariño, estoy muy conmovida. Muchas gracias. Y así, abrí una pequeña cafetería. No estaba justo enfrente de un colegio, sino en un edificio cercano. Funcionaba solo 3 o 4 horas al día, coincidiendo con el horario de salida de las clases y de los centros de estudio. En la inauguración invité a algunos excompañeros de trabajo y amigos a una pequeña celebración. Fue agradable volver a ver a todo el mundo. Mi marido pasaba por el local muchas veces para hacerme compañía, y a veces se ponía el delantal y trabajaba conmigo durante esas horas antes de irnos a casa. Al estar ocupada unas horas al día, sentí, sorprendentemente, la mente más ligera. Sentí que mi vida volvía a encarrilarse. Hasta entonces, pensaba que bastaba con vivir tranquilamente y que el pasado estaba completamente zanjado. Pero la vida no nos deja olvidar el pasado tan fácilmente. Nunca imaginé que aquellas personas volverían a aparecer frente a mí de la forma más inesperada. Pasaron algunas semanas desde que abrí la cafetería. El espacio era pequeño, pero limpio y ordenado. Como solo funcionaba durante unas horas, coincidiendo con el horario escolar, era físicamente soportable, y sobre todo mis días eran sencillos. Preparar bocadillos, hacer croquetas, mantener la sopa caliente. Un día sencillo, pero al estar ocupada, los pensamientos inútiles disminuían. Fue en uno de esos momentos de relajación cuando apareció un cliente completamente inesperado. Yo dije, por costumbre, «Buenos días, ¿qué desea?» Pero, en ese instante, mi boca se cerró. Mis ojos los reconocieron de inmediato, pero mi cerebro tardó en procesar la información. En el momento en que abrieron la puerta, no quise creer lo que veía. Eran mi exmarido y mi exsuegra. En cuanto entraron, mi exmarido fue el primero en hablar. Vaya, vaya. Después de firmar los papeles del divorcio con tanta arrogancia, ahora estás aquí preparando bocadillos. Pensé cómo sabrían dónde encontrarme. Por lo que entendí de la conversación, él había estado tomando algo con unos excompañeros míos, y alguien, sin querer, mencionó que había ido a la inauguración de mi cafetería. Una persona normal, al oír hablar de su exmujer, diría, «Ah, qué bien», y cambiaría de tema. Pero mi exmarido, al oír aquello, pensó, «Tengo que ir a reírme de ella». Y encima trajo a su madre. Es increíble, ¿no? Mientras hablaba, golpeaba con los dedos el mostrador. Miró alrededor del local y sonrió de lado. Después de irte de casa diciendo que querías el divorcio, pensé que quizás te habías buscado a otro. Parece que hacerte, ¿no? ¿Qué quieres? Apareciendo aquí de repente. Yo todavía estoy solo, y tú ya te has vuelto a casar. A lo mejor deberíamos revisar el reparto de bienes. ¿No crees? Ya han pasado 5 años desde que nos divorciamos. En estos 5 años he conocido a una buena persona y me he casado. ¿Te molesta tanto? Mi exmarido se rió a carcajadas y respondió, ¿creías que te tenía envidia? ¡Qué gracia! Aunque viviera en la miseria, nunca me rebajaría a tener un bareto cutre como este. A continuación, miró a mi nuevo marido de arriba abajo. Ese día, mi marido también estaba trabajando conmigo desde temprano, con el delantal puesto. Su mirada era la de quien está evaluando a una persona. «Ah, os habéis encontrado bien el uno al otro. El nivel es el mismo». En ese momento sentí que me hervía la sangre. Esos dos, después de separarnos, debían seguir su camino. ¿Por qué habían venido hasta aquí para provocarme? Y si querían provocar, que lo hicieran solo conmigo. ¿Por qué tenían que meter a mi nuevo marido, que no tenía culpa de nada, en esto? Estaba a punto de gritar, cuando, en ese preciso instante, la señora de la inmobiliaria de al lado, que había venido a por un bocadillo, vio la escena, miró de reojo a mi exmarido y entendió inmediatamente lo que estaba pasando. Con tantos años de negocio en el mismo sitio, su capacidad para leer el ambiente era de primera. De repente, se giró hacia mi marido con una amplia sonrisa y dijo, «Hombre, señor propietario, buenos días». Mi exmarido abrió los ojos como platos y mi exsuegra se quedó petrificada. «¿Propietario?», preguntó mi exmarido, atónito. La señora de la inmobiliaria, como si estuviera esperando el pie, empezó a hablar. Ella ya habla rápido por naturaleza.
pero ese día parecía una ametralladora. Ah, ¿no lo sabía? Claro. Imagino que saber cómo vive ahora su exmujer le daría un dolor de estómago, ¿no? ¿Este señor de aquí? ¿Solo en esta zona? Tiene 3 edificios comerciales como este. Los ingresos de los alquileres ya le dan para vivir sin hacer nada. Pero aún así, para que su esposa no se aburra, le abre una cafetería. ¿Es o no es un marido atento? Y continuó, provocándolos sutilmente, diciendo cosas que ni siquiera eran necesarias. Y ya sabéis cómo es, ¿no? Cuando una persona presume de sus propios logros, suena un poco forzado. Pero con la señora de la inmobiliaria hablando por nosotros, mi marido, que ya es una persona fantástica, pareció aún más increíble. Yo, a su lado, solo sonreía, miré de reojo a mi exmarido, y su cara estaba completamente roja. Pero claro, como yo era el blanco más fácil, se giró hacia mí. ¿Y tú? ¿Con qué cara has engañado a un propietario de estos para casarte con él? Fue gracias a usted, que no supo reconocer la joya que tenía, y la tiró, que yo tuve la suerte de encontrarla. Le estoy muy agradecido por ello. Con esta única frase, las caras de mi exmarido y de mi exsuegra se pusieron rojas al mismo tiempo. Mi nuevo marido había tomado la iniciativa, y yo no podía quedarme callada. Por eso, también di las gracias. Yo también te lo agradezco. Dicen que después de un coche viejo viene uno de alta gama. Gracias a ti. He podido comprobarlo personalmente. El rostro de mi exmarido se endureció. Y no me detuve ahí. Quizás por estar siendo completamente sincera, las palabras me salían con fluidez. Se preocupa tanto por mí, que no sé qué hacer. Como me estaba aburriendo en casa mientras intentamos tener un hijo, abrió esta cafetería para que tuviera una actividad productiva. Por eso, ahora trabajo solo 4 horas al día. Es una vida muy tranquila. Vas a tener un hijo. Cuando estabas con nuestro hijo, decías que no querías. Sí, solo se puede tener un hijo cuando se tienen las condiciones para criarlo, ¿no cree? Este hombre de aquí, con el dinero que gana de los alquileres al mes, además, es una persona que entiende lo que quiero, y necesito incluso, antes de que yo lo diga. Una persona así, no sería un padre fantástico. Por eso insistí yo. Yo quiero tener un hijo. Cuanto más hablaba, más se ensombrecían las expresiones de mi exmarido y mi exsuegra, y di el golpe de gracia. Cuando estuve enferma, sufrió a mi lado y me cuidó en el hospital. Eso me dio confianza. Es completamente diferente a alguien que me acusa de estar fingiendo y me echa maldiciones. Después de eso, los dos no dijeron nada más. No podían. Vinieron aquí pensando que yo había quebrado, y lo estaba pasando mal, listos para reírse de mí. Pero la realidad era la opuesta. No solo yo estaba viviendo mejor que ellos, sino que en general mi vida. Cogí un cucharón, saqué un poco de caldo gallego de la olla y llené un cuenco. Vinieron con malas intenciones, pero las cosas no salieron como esperaban. Deben de estar muy frustrados. Hace frío. Tómense este caldito para entrar en calor. ¿Crees que soy un mendigo? Ah, ¿no lo eres? ¿No fue tu negocio el que quebró después de usar los ahorros de la jubilación de tu madre e hipotecar la casa? ¿No andabas con la soga al cuello para pagar las deudas? Mira que hoy en día nadie da un caldo gratis. Te lo he ofrecido pensando en ti. Si no lo quieres, lárgate. Dije esto con una expresión de sorpresa exagerada, y la cara de mi exmarido se puso roja de rabia. Temblaba, sin poder decir una palabra. Su orgullo herido lo llevó a explotar de nuevo. ¿Te has casado con un propietario y ahora te crees superior a todo el mundo? ¡Qué pregunta tan obvia! Asentí sin dudarlo. Sí, lo creo. Cuando vivía contigo, cada día era una lucha. El dinero, la opinión de los demás, todo era estresante, pero desde que estoy con este hombre me siento en paz. La vida fluye de forma natural. Así que sí, no veo más allá de mis narices. Y parece que cuando una persona tiene dinero, el corazón también se vuelve más generoso. Hasta siento pena por ti por ser tan mezquino. A lo mejor soy una materialista, no sé. Con estas palabras, los dos se quedaron sin reacción, y yo di el toque final. ¿Todavía andas pidiendo dinero prestado para pagar las deudas? En lugar de estar aquí perdiendo el tiempo, ¿no sería mejor que te fueras a hacer alguna chapuza? Dije esto con una expresión de lástima, y él, después de gritar, «Ya veremos cuánto te dura esta buena vida», salió de la cafetería con su madre. Qué patético.
No sé hasta cuándo aguantará aferrado a ese orgullo. Pero la imagen de él dándose la vuelta, después de haber venido a propósito para humillar a su exmujer y haberse llevado una lección, fue simplemente ridícula. Poco después de ese incidente, una de mis excompañeras, que había venido a la inauguración, apareció en la cafetería. Tenía una expresión de culpa. Dudaba en hablar. La miré y lo entendí al momento. Fue ella quien habló de mí delante de él. Creo que hablé de más cuando estábamos tomando unas cañas. Dije que habías abierto la cafetería, y por mala suerte tu exmarido estaba allí. No tuviste problemas, ¿verdad? Lo siento. ¿Por qué lo sientes? Gracias a ti. Le di una buena lección. Casi debería darte las gracias. Mi compañera abrió mucho los ojos, y le conté todo lo que había sucedido el día que aparecieron mi exmarido y mi exsuegra, desde sus provocaciones hasta la aparición de la señora de la inmobiliaria que le dio la vuelta a la situación. Mi compañera, al oír la historia, negó con la cabeza en desaprobación. Así que por eso montó todo ese numerito. Espera, escucha esto. Te va a gustar. La forma en que lo dijo me despertó la curiosidad. Y tuve que escuchar el resto. Al parecer, mi exmarido no aprendió la lección. Volvió a probar suerte en los negocios, y esta vez se metió en algo muy parecido a una estafa. Encontró a una persona mayor, dueña de un edificio pero sin grandes conocimientos de gestión, y la convenció. Usted tiene el edificio, pero no sabe cómo rentabilizarlo, ¿verdad? Yo me encargo de todo, desde la reforma hasta la gestión. Usted solo tiene que poner el nombre. Hizo un contrato así, y si hubiera actuado correctamente esta vez, quizás las cosas habrían ido mejor. Habiendo quebrado ya una tienda de iluminación, era lo que se esperaba que hiciera, pero su codicia no tenía límites. Además de ese contrato, consiguió otro inquilino para uno de los locales y actuó como si el edificio fuera suyo. Págueme la reforma, y puede empezar a trabajar. El alquiler se me paga a mí. El inquilino, claro, se lo creyó. Él se presentaba como experto en interiores, hablaba bien, y como tenía algo de experiencia, el contrato parecía legítimo. Y así, se embolsó el alquiler. Al verdadero dueño del edificio le decía: «Este mes el negocio no ha ido bien, solo hemos conseguido esto». Y le entregaba solo una parte. Básicamente, un contrato doble. Sin invertir un céntimo se estaba quedando con la mitad del alquiler. Pero, claro, algo así no dura mucho. Inevitablemente, el dueño del edificio y el inquilino se encontraron, y todo se descubrió. Fue denunciado por estafa y en este momento está a la espera de juicio. ¿Cómo puede una persona estar tan podrida por dentro? Yo no lo conocía así. Una persona puede engañarnos en un instante. Tu divorcio fue la mejor decisión de tu vida. En serio, al oír aquello sentí un sabor amargo en la boca, pero pensé: menos mal que me libré de él a tiempo. Lo que sea que pase con su vida, ya no es mi problema. Y después, como por milagro, algo bueno ocurrió en mi vida. La fecundación in vitro funcionó. Ahora estoy embarazada de 4 meses. Como el médico me recomendó reposo, he cerrado la cafetería temporalmente. Estoy viviendo un día a la vez, centrada en el embarazo. Mi única gran preocupación se ha resuelto, y me siento en paz. Antiguamente, la idea de parar y descansar me provocaba ansiedad, pero ahora, extrañamente, me siento bien. Ahora lo entiendo. La razón por la que mi corazón andaba siempre acelerado y ansioso era porque las personas a mi alrededor no eran de fiar. Estoy inmensamente agradecida por haber encontrado a una persona así. Y a todos vosotros que habéis escuchado mi historia hasta el final, mi más sincero agradecimiento.